24, desde el verso 32 hasta el verso 51. Dice así la bendita palabra del Señor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre, la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Ese es el consejo de todos estos dos capítulos de Mateo 24 y 25. El objetivo del Señor no es alimentar la curiosidad de sus discípulos que les hacen estas tres preguntas: ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo vendrás tú? ¿Y cuándo será el fin del mundo? No, el objetivo del Señor es preparar, es alentar. Por eso el Señor en varias partes del capítulo, ya lo hemos leído, dice: ya os lo he dicho. Él está buscando es que esto no los tome por sorpresa a ellos. Por tanto, también vosotros, dice el verso 44, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber como con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Amén y amén. En el sermón pasado vimos cómo Jesús describe su venida con lujo de detalles. Inmediatamente después de la gran tribulación, una manifestación pública tanto visible como audible, señales en el cielo, gran preocupación y desaliento por parte de los incrédulos, mientras que por parte de los creyentes hay gozo y esperanza. Eso es lo que caracteriza a los hijos de Dios en la segunda venida de nuestro Señor. Y posteriormente a esto, los ángeles son enviados para convocar a los elegidos de todos los puntos de la tierra. El día de hoy, mis hermanos, el Señor Jesús entonces va a recapitular eventos de los cuales ya habló. Por ejemplo, va a hablar de cómo será su venida. Y también va a resaltar características no mencionadas en su momento cuando habló de esto. Detalles de estos acontecimientos, los cuales son vitales para nuestro entendimiento de los últimos tiempos. Y para que estemos, nuevamente, y se lo recuerdo, se los dije en la oración, se lo pedimos al Señor, se los dije antes de comenzar el sermón y se los digo nuevamente ahora. Todo esto apuntando para que nosotros velemos ante la repentina, pero inminente venida del Señor. Sí, en el sermón de hoy nos vamos a dar cuenta cómo el Señor, en su mensaje, en su discurso escatológico que da desde el Monte de los Olivos, todo el tiempo está diciendo que nadie sabe el día ni la hora. Pero a pesar de que todos ignoramos cuándo es el día y la hora, el Señor nos advirtió de que sucedería. Entonces son dos cosas muy distintas: que desconozcamos los eventos a que sepamos cuándo van a ocurrir. Nosotros, la iglesia y los discípulos del Señor, el creyente verdadero,
no debe ignorar que esos acontecimientos van a suceder. Lo que ignoramos es cuándo va a ocurrir. Sabemos el qué, sabemos el cómo, porque el Señor nos está explicando cómo serán esos acontecimientos. Lo que no sabemos qué es el cuándo. Sabemos el qué y el cómo, mas no sabemos el cuándo. Vamos a ir a la primera parte de nuestro sermón el día de hoy, la parábola de la higuera. Mateo 24, del 32 al 35 dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis hermanos, lo que está en juego con el cumplimiento de la palabra de Dios es el mismo carácter de Dios. Esto es lo maravilloso, esto es lo interesante, que lo que está en juego, en que se cumpla la bendita palabra de Dios con lujo de detalles, como Él lo ha dicho, es su mismo carácter. Por eso cuando estudiamos teología hablamos de algo que se llama la autoridad de las Escrituras y cómo las Escrituras deben ser inerrantes y verdaderas, infalibles, porque la Escritura, la palabra de Dios, es una extensión del mismo carácter de Dios. Entonces lo primero que vamos a ver es una parábola basada en el comportamiento natural de la higuera y cómo ésta, con su comportamiento natural, anuncia un cambio de estación. Porque dice, de la higuera aprended esto, cuando sus hojas estén tiernas, eso anuncia que ha venido ¿qué? El verano. Entonces, una manifestación natural de este árbol anuncia un cambio de estación. Y mis hermanos, hay señales evidentes, como las que el Señor nos ha estado mencionando y enseñando. El Señor en este sermón nos ha dicho, ¿qué son señales antes del fin? ¿Qué son señales del fin? Y la manera en que van a ocurrir. Y quiero hacer una aclaración categórica. Son diferentes las señales antes del fin a las señales del fin. Las señales antes del fin, las manifestaciones naturales, las guerras, rumores de guerras, las enfermedades, las pestes, las hambrunas, todo esto son señales antes del fin. ¿Cuáles son las señales inmediatamente antes del fin? Son la predicación del Evangelio a todas las naciones, la gran tribulación y finalmente lo que interrumpe, lo que hace que termine esa gran tribulación por causa de los escogidos, lo hemos leído en Mateo 24, es el advenimiento, la segunda venida, la parucía de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, cuando hablamos de señales evidentes que nos dejan saber cambios que vendrán, en este caso nos dejan ver estas señales, el fin que está a punto de llegar de esta era presente y la era venidera. Eso es lo que habla. De la higuera aprender esto, cuando sus hojas ya estén tiernas, sucederá eso. Ahora, nosotros debemos ver este mensaje de una manera dual, ¿no? Acuérdense que el Señor está anunciando cosas que ya sucedieron y hay otras cosas que no han sucedido. ¿Qué sucedió? ¿Qué ya sucedió? Ya sucedió la destrucción del templo. Entonces el Señor puede estar hablando en este pasaje ¿de qué? De la destrucción del templo. O puede estar hablando también en extensión del evento de su segunda venida y del fin del mundo. Recordemos el lenguaje presente en toda la escritura que se nos explicaba la semana inmediatamente anterior. Nosotros, las eras de la humanidad se dividen solo en dos: la era presente, que comenzó con la creación del mundo, y la era futura, que también lo llaman como el siglo presente y el siglo que venidero, ¿cierto? El siglo presente comenzó con la creación del universo, con la creación del mismo hombre. ¿Y cuándo terminará esa era presente? Con la segunda venida de Cristo. Ahora, los últimos tiempos de esa era presente, ¿cuándo comenzaron? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se le llaman los postreros tiempos de esa era que comenzó con la creación. Cuando el Señor viene, se le llaman los postreros tiempos. Pero hay dos partes: una era presente, un siglo presente, y una era futura, un siglo futuro, que inicia precisamente
con el fin del mundo presente, y esa era futura nunca tendrá fin, porque el universo será restaurado, el universo será cambiado de corruptible a incorruptible, y los hijos de Dios vivirán eternamente con Él. Entonces el Señor enfatiza que estemos atentos a las señales que Él anunció, porque categóricamente Él está diciendo que se cumplirán, pues su palabra es inerrante, su palabra es fiel, Dios no miente, y debemos confiar completa y absolutamente en lo que Él ha dicho. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿De qué higuera nos habla el Señor Jesús? ¿Por qué hace mención Él de una higuera? Bueno, no creemos que porque sea en esa parte en particular, no creemos que sea porque tenga alguna característica única la higuera, porque muchos árboles son los que brillan con el verano. O sea, no es solamente la higuera la que le brotan las hojas y se ponen tiernas anunciando el verano, no es la única. Más bien está apuntando porque ya la higuera se ha mencionado en pasajes anteriores, que el Señor ha usado esa parábola o ese símil. Isaías 34:4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de parra, y como se caen todas las hojas de la higuera. O sea, el Señor ya ha mencionado la higuera en su palabra, hablando de los últimos tiempos. Este pasaje es un pasaje también escatológico de Isaías, y está apuntando a que una señal será, en este caso, está hablando ya no de un cambio estacional, sino de un cambio brusco de manifestación natural, un viento recio que hace que se mueva la higuera y sus hojas caigan. Pero entonces apunta a un árbol a una higuera, mencionando esa higuera y uniéndola a los tiempos escatológicos. Tal vez es por esa la razón que el Señor Jesús usa la higuera como parábola. Este es uno de los pasajes que está arraigado al lenguaje de los versos 29 al 31 de Mateo 24. Se comparan las convulsiones de la esfera natural con la higuera que al soportar un viento recio cae en sus hojas. Mateo menciona que con esta parábola Jesús recapitula algo ya mencionado: la conmoción de las potencias de los cielos. No sé si ustedes dieron cuenta, pero al leer el capítulo de Isaías sonó muy similar a lo que hemos leído que pasaba con la venida del Señor. El sol se oscurecerá, la luna retractará su brillo y todo este tipo de cosas, y aún los ejércitos del cielo serán conmovidos. Ese es el lenguaje que usa Isaías. Jesús ahora saca una lección de este árbol, pero tiene que haber alguna razón especial. ¿Por qué especialmente la higuera? Lo que se dice de este árbol podría haberse dicho de cualquier otro árbol. Hojas tiernas que anuncian el verano, sucede con cualquier árbol. De hecho, Lucas 21 lo menciona así. Lucas 21:29 dice: también le dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. O sea, no es solamente una característica de la higuera, sino de todos los árboles. Vamos a este ejemplo. Cuando llega el otoño, solo la higuera pierde sus hojas. Es algo generalizado. Ahora, en el original aparece la palabra parábola, pero aquí se usa la palabra en un sentido muy general, de comparación instructiva. Ya no es algo tan particular como son las parábolas que te quieren enseñar una verdad esencial desde la misma historia. No, esto es una apreciación general. Así como de general es que se pueda aplicar en todo árbol. Sencillamente el Señor nos está diciendo que tengamos sentido común. Si Él nos está anunciando esto para que tengamos cuidado, pues ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención, poner cuidado y velar. Es claro el punto: la rama que está tierna y las hojas que brotan indican la cercanía del verano. No puede haber duda al respecto. Las señales hasta aquí mencionadas entonces anuncian sin duda alguna el fin
del siglo presente, sin ninguna duda, sin lugar a dudas. Ahora, Jesús declara que cuando todo esto se vea y que esté cerca, a las puertas mismas, Él está refiriéndose a la predicción de que no quedaría piedra sobre piedra en el templo. Él está diciendo, cuando veas esto, cuando veas esta realidad, cuando veas que esto está aconteciendo, hombre, es la alarma, se están encendiendo las alarmas de que ya ha comenzado el tiempo del fin. Y esto es maravilloso. Hay que considerar que la caída de Jerusalén y su templo estaba cerca, en realidad a las puertas mismas de este bendito mensaje que él estaba dando, a las puertas del mensaje mismo que estaba dando. Ahora, para los que son inmediatistas, que estamos en una época donde el hombre moderno es muy inmediatista, yo me acuerdo, yo echo de menos las épocas donde la gente esperaba tiempo para prepararse un buen café, y en esa época se tenía que moler el café. Para hacer unas ricas arepas había que moler el maíz peto. Para hacer un jugo de naranja la gente tomaba el tiempo de bajar las naranjas de los árboles y exprimirlas y hacer algo bien rico. Estamos en una época tan inmediatista que ya hay naranja, que hay Nescafé, que todo es inmediato. Y a veces nosotros pensamos que cuando el Señor dice esto sucederá, está a las puertas, es ya. Pues miren, mis hermanos, el Señor anuncia esto y tienen que pasar 40 años para que se suscite en el año 70 después de Cristo. Entonces nosotros debemos tener mucha atención con esto. Nosotros debemos tener mucha atención con esto. Para el Señor, un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Nosotros, ¿por qué el Señor hoy nos está invitando a que velemos? Porque uno de los temas que vamos a oír hoy es que una de estas parábolas habla de un siervo que, viendo que el Señor se demora, se empieza a torcer su corazón. Por esa razón, porque a veces el ver la demora de una promesa de Dios, en este caso de que Él vuelve, nos puede tentar a que nos empecemos a comportar mal. El Señor está diciendo, tengan categóricamente la seguridad de que esto sucederá y está a las puertas. Con palabras que ha dado lugar a mucha controversia, el Señor dice lo siguiente, Mateo 24, del 34 al 35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay muchas clases de interpretar este pasaje. Yo solamente, por cuestión de tiempo hoy, solo les voy a hablar en la que nos vamos a enfocar hoy. Pero ustedes le meten la ficha, estudian más acerca del tema, se van a dar cuenta que hay muchas interpretaciones. Me parece que la que tiene más sentido es esta. Es evidente que estas palabras las dice con un marcado énfasis. Es una solemnidad impresionante y yo quiero que ustedes tengan estas herramientas cuando leen la Escritura. Cada vez que el Señor dice, de cierto os digo, es como cuando el profeta se levantaba en el Antiguo Testamento y decía, así dice el Señor. O como los apóstoles cuando se levantaron después de que en la ascensión del Señor Jesús y se quedan haciendo la obra, la gran comisión, ellos decían, en el nombre de Jesús. Porque el profeta estaba diciendo, yo no hablo por mí, sino hablo en el nombre de Jehová. Y el apóstol decía, yo no actúo por mí, sino estoy actuando en el nombre del Señor, que es Dios también. Pero cuando el Señor se levantaba y decía, de cierto os digo, ese es el conocido amén, amén del Señor Jesús. Y cuando lo usa es que está haciendo un gran énfasis. Y Él está haciendo un énfasis para decir, esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Hay gente que ha dicho que se refiere a la humanidad, a las personas que han vivido desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Pero no creo que sea así. La pregunta es, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice esta generación? ¿O cuando dice todo esto? ¿O todas estas cosas? Primero, como se ha indicado, la palabra generación podría referirse a un tipo de personas o raza. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los judíos. Muchas veces hay personas que han dicho que el castigo del pueblo de Dios por haber crucificado al Señor Jesús
es que desaparezcan de la faz de la tierra. Y a estas personas se les ha llamado como antisemitas. De hecho, ese fue el sueño perverso que tuvo ¿quién? Hitler. Y uno de los argumentos que él usó fue que debía eliminarlos de la tierra. ¿Por qué? Porque habían matado a Jesús. Un argumento terrible, diabólico. Porque sí es verdad, de alguna manera técnica es verdad, pero el Señor es misericordioso. Y de hecho, si vamos a hablar técnicamente, el Señor en la cruz del Calvario no solo murió por los pecados del pueblo de Israel, murió por los pecados de aquellos que el Señor había elegido para sí. O sea, murió por el pecado de los creyentes. Y esto es maravilloso. Entonces dejemos claro esto, cuando dice esta generación, se está refiriendo, y aquí es donde yo quiero delimitar el tema, se está refiriendo al pueblo, a la nación de ¿qué? De Israel. Esa generación, ese bendito pueblo no pasará. Es decir, cuando el Señor vuelva por segunda vez en la tierra, ¿qué encontrará? Encontrará muchas naciones, incluyendo ¿cuál? La judía. Ahora, finalmente es incorrecto decir que la idea de que el pueblo judío no será completamente exterminado, sino que todavía estará en la tierra cuando el Señor venga otra vez, es un asunto que podría considerarse para algunos obvio. Como ¿por qué el Señor dice esta generación no pasará? Pues es apenas obvio que el pueblo de Dios se tiene que mantener. No, mis hermanos, no es tan obvio. Hay gente que dice eso es obvio y por lo tanto no era necesario que Él declarara solemnemente esta generación no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas. Pues mis hermanos, el creer que es obvio que el pueblo de Israel se iba a mantener por las épocas y por eso no era necesario esa solemnidad, decir el Señor, de cierto os digo, esta generación no pasará, es un completo desconocimiento e ignorancia de lo que ha hecho el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dijo, crucifíquenle. El pueblo de Israel dijo, no, su sangre sea sobre nuestras cabezas. Claro que hay necesidades de que el Señor diga, cuando yo vuelva, cuando no pasará esta generación, mi pueblo no desaparecerá del todo, hasta que todo esto se cumpla. Es una aseveración preciosa y maravillosa. Por el contrario, habría parecido más bien natural que los que, a pesar de todos sus privilegios especiales, rechazaron y crucificaron a su propio Mesías, fueran borrados de la faz de la tierra como una nación. Pero ahí vemos la misericordia del Señor. Es tan parecido cuando el Señor dice, de cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Es como el Señor diciéndole a Noé, no voy a volver a castigar la tierra con un diluvio, aunque se lo merecen. Lo que se merece la humanidad es que yo los erradique, porque su pensamiento de continuo es que malo, sino que Él hace un pacto con Noé y dice, no volveré a castigar la tierra hasta que todo esto que acontezca. Muy similar. Entonces ahí vemos la misericordia del Señor. Parte 2 del mensaje del día de hoy, el desconocimiento del día y la hora y la venida de Cristo. Hay muchas personas que en el sermón de Mateo 24 obvian todo lo que hemos hablado. Ya claro, llevamos ya 4 predicaciones de Mateo 24. La ocasión del discurso, las señales antes del fin. También hemos visto la gran tribulación y la venida de Cristo. Hoy con el de hoy vamos ¿cuántos? 5 mensajes. Y hay gente que automáticamente solo llega al versículo 36, porque lo que hay en ellos es un deseo de ¿qué? De curiosidad. Pero nosotros no hemos llegado a este versículo por curiosidad, hemos llegado con una disciplina rigurosa de estudio de la palabra. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Dejemos hasta aquí por ahora. La serie de acontecimientos que precederán a la segunda venida de Cristo ha sido ya descrita. Ya lo hablamos la semana pasada cuando hablamos de la venida del Señor. Sin embargo, no se ha indicado cómo será del momento preciso de su venida, de ese gran acontecimiento llamado como la parusia.
la venida del Señor Jesús. Tampoco se podía, porque en ese momento es conocido solo por el Padre el momento en el que sucederá. Vuelvo y repito, nosotros sabemos el qué y el cómo, pero no sabemos qué, el cuándo. Y a Él no le agradó revelarlo. Por eso el pasaje 36 dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Los ángeles, aunque están en una relación muy estrecha con Dios, y aunque están vinculados con lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, pues acuérdense que los ángeles van a ser enviados y son los que van a traer de los 4 puntos cardinales ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Ellos están vinculados con la venida del Señor. No conocen ni el día ni la hora. De hecho, ni siquiera el Hijo mismo de Dios, considerado en su aspecto humano, sabe esto, que la naturaleza divina no le comunicó a la naturaleza humana del Señor Jesús cuándo sería. Porque su naturaleza divina, acuérdense que en la unión hipostática el Señor Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Entonces, en su naturaleza humana ignora lo que su naturaleza divina sí sabe. Porque el Señor, por ser Dios, sabe todas las cosas, es omnisciente. Entonces vale la pena hacer esa aclaración. El Padre, entonces, solamente Él lo sabe. Solamente Él lo sabe. Y el que está diciendo esto es el Hijo. El Hijo que en el momento de dar el discurso está en el monte de los olivos y está viviendo en esa maravillosa unión hipostática. Y en esa unión hipostática, que es un misterio, no sabemos cómo el Señor puede ser completamente hombre y completamente Dios. Eso es un misterio. No sabemos cómo el que sostiene al mundo fue alzado y sostenido por su mamá, o el que nunca duerme porque vela por todos nosotros se quedó dormido en una barca, o cómo el que es la vida pudo morir en la cruz. O sea, eso es lo que nunca vamos a entender. Entonces, en ese momento alguien puede decir: pero ¿cómo así? O sea, ¿sí sabía o no sabía? Sí lo sabía. Pues sencillamente no se lo comunicó a su naturaleza humana. Y es por eso dice que el Hijo, ni siquiera el Hijo, lo sabe. La naturaleza divina solo anunció a través de la naturaleza humana lo que el Padre le ordenó que dijera. Por eso el Señor Jesús siempre decía que las palabras de Él no eran sus palabras, sino las palabras de ¿quién? Del Padre. Así como el Espíritu Santo busca exaltar al Hijo, el Hijo busca exaltar ¿a quién? Al Padre. Y esto es maravilloso. Entonces, como solamente lo sabe el Padre, esto prueba la vanidad y pecaminosidad de todo intento de parte de los hombres por predecir la fecha en que Cristo volverá. Este asunto se acaba leyendo Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo eso se los he explicado en varias oportunidades, de la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios, ¿no? La voluntad revelada de Dios es lo que quedó escrito en la palabra. Y la voluntad secreta es el decreto de Dios que solo sabemos cuando sucede, no antes. ¿Saben qué es tan maravilloso? Que la segunda venida de Cristo hace parte de la voluntad secreta de Dios y no nos fue revelada. Lo único que nos fue revelado de ese aspecto es esto: el Señor revela que no nos fue revelado. Esto es maravilloso, porque quedó escrito. ¿Saben quién sabe el día y la hora? Nadie. Eso fue lo que reveló Dios acerca de cuándo sería su venida. Ahora hay gente tan testaruda que dice: sí, es que la Biblia dice nadie sabe el día ni la hora, pero no habla de la semana, ni del mes, ni del año. Entonces yo puedo saber el día, y eso es un acto de testarudez. Eso es un lenguaje literario que se refiere a que no se sabe específicamente cuándo. Entonces no hilemos tan delgado. Sí es verdad, mis hermanos, la curiosidad es maravillosa, pero no hay que excusar con curiosidad la impertinencia, la intromisión y la fisgonería. ¿Qué debe hacer el Hijo de Dios? El Hijo de Dios debe respetar el silencio, debe respetar los misterios del Señor. Y si al Señor no le plació revelarnos, con eso debemos estar contentos y sencillamente tomar el consejo de Él. Ahora, ¿por qué el Señor no reveló cuándo sería? Él no lo va a decir inmediatamente,
Porque si la persona supiera cuándo viene el ladrón, estaría preparado. Pero su preparación no sería honesta, sino sería una preparación para evitar el daño. No porque está buscando agradar a su Señor.